visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio es un hueso. Pueblo y nación. Ministerios Palabra de Vida presenta el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios sea de bendición para su vida. A su pueblo, gracias a él. Sin límites, sin fronteras, la programación de MCN Televisión para todo el mundo está disponible a través de www.mcntelevisión.org las 24 horas del día, porque somos televisión que hace la diferencia. Somos televisión que hace la diferencia porque estamos al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. MCN Televisión, un canal diferente. MCN, televisión de verdad, con palabra de Dios. Nuevos segmentos. Programación definida. Los mejores estrenos. Creados para la gloria de Dios, proclamando el Evangelio del Reino de Dios.
MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, amados hermanos. Una vez más, pedimos perdón, pues unas fallas técnicas, pero ya estamos de vuelta. Como habíamos anunciado, esta noche vamos a compartir un programa en vivo y en directo desde el departamento de Santa Rosa. Bendecimos el nombre del Señor para todos ustedes que nos están viendo a través de la televisión, a través del internet. Muchas gracias. Esta noche estaremos compartiendo el tema La Obra Misionera. Tenemos con nosotros como invitado al hermano pastor Junior Barreto. Mi hermano pastor reside acá en Guatemala, pero es de origen brasileño. Un hombre de Dios que Dios ha preparado y ha trabajado, y creo que tiene mucho que compartirnos en esta noche respecto a la obra misionera. Bienvenido, hermano pastor Junior Barreto, que Dios lo bendiga. En esta noche le damos la bienvenida a usted y queremos que por favor se presente con los televidentes que seguramente ya han estado pendientes de esta transmisión. Gracias, pastor Johnny. Gracias, querido y amado oyente, usted que está en sintonía ahora, amiga de esta programación. Para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo lo que es la palabra de Dios y por supuesto testimonios de la obra misionera. Recibimos con una alegría inmensa, pastor Johnny, el encuentro y también oyentes, la invitación de poder transmitir a ustedes lo que es un poquito de la jornada misionera. Yo estoy seguro que va a ser edificante para tu vida. Usted que me está escuchando ahora, que quizás tiene ese deseo, el Señor te ha llamado, ha recibido llamado de parte de Dios y quiere saber más acerca de eso. Bien, para eso estamos aquí hoy. Que Dios te bendiga, quédate con nosotros. ¿No es así, pastor Johnny? Así es, mi hermano pastor, pues gracias esta noche por la oportunidad que nos da el Señor de estar acá. Queremos agradecer la sintonía de nuestros hermanos que también a través de la radio en esta hora están recibiendo esta transmisión. La obra misionera es un tema muy interesante, pero la obra misionera desde la perspectiva bíblica, como los primeros misioneros, como los misioneros bíblicos, esos hombres de Dios que vemos en la palabra, hombres que pasaron muchas tribulaciones, muchas angustias. Creo que hoy el concepto de obra misionera, ese llamado a las naciones, creo que se ha confundido y posiblemente las personas que estén escuchando esos testimonios, que Dios te llama a las naciones, que Dios te llama para hacer muchas cosas, yo no dudo de eso, pero también quiero que seamos muy conscientes que hay mucho manejo de emociones y el emocionalismo pues no tiene cabida con la obra del Espíritu Santo. Esta noche pues quisiera abordar primeramente con un texto de la palabra del Señor y para estar siendo apoyados con el pastor Junior Barreto, que repito tiene alrededor de 20 años de trabajar en la obra del Señor como misionero, recorriendo muchos lugares del mundo, no solamente en el Brasil, de donde es originario y que ahora pues radica acá en Guatemala. Pero vamos a ver en esta noche, quisiera que usted me acompañara, si usted tiene su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo número 16, y vamos a ver en el versículo número 6. Veamos cómo el apóstol Pablo entiende su llamado, entiende que fue llamado a hacer algo para Dios, entiende que fue llamado a trabajar para Dios. Pero quiero que veamos este pasaje de la palabra del Señor. Leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Mi amado hermano, Pablo tenía el deseo y sus acompañantes de llevar la palabra a esas regiones, pero el Espíritu Santo le dijo no. Ahora la pregunta es, ¿era malo lo que Pablo estaba deseando? ¿Estaba mal que Pablo llevara el Evangelio a esas regiones de Asia? Claramente dice que el Espíritu Santo le dijo no. Y posteriormente dice en el versículo 8, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo en una visión un hombre de Macedonia, que estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mi amado hermano, es interesante cómo Dios ordena. No le permitió a Pablo llegar a estas regiones de Asia,
pasando por Frigia y Galacia, llegaron a Bitinia y el Espíritu de Jesús no los dejó que estuvieran ahí, sino que el propósito era Macedonia. Muchas veces nosotros tenemos la intención, queremos llegar, queremos ir a algunos lugares. Pues esta noche pues tenemos la bendición de tener a nuestro hermano pastor Junior Barreto, que creo que puede compartirnos mucho de la parte bíblica y de la parte de esa experiencia que él como misionero Dios le ha permitido tener. Hermano pastor Junior, por favor. Amén. Estamos teniendo un poco de dificultades ahí con el tema de las transiciones, pero usted sabe, pues en televisión, máximo en programas en vivo, es un poco difícil mantener todo en orden. Nos hemos estado saliendo fuera y no estamos en el estudio habitual de MCN Televisión, pero pues en esta hora esperamos que usted, hermano amado, comprenda estas situaciones. Repito, hoy estamos compartiendo sobre el tema de la obra misionera. Hermano pastor, por favor, tiempo es para usted. Gracias, pastor Johnny. Amados oyentes, que bendición. Esse tema, de verdade, é um tema profundo. Essa parte a qual Deus habla diretamente através de seu Santo Espírito com o apóstolo Pablo e lo impide de ir onde ele pensava que ia. O Espírito Santo de Deus cambia totalmente a situação e lo envia a um lugar que de verdade era o plano, os propósitos, os projetos de Deus. Hablar de isso, pastor, é hablar de conflito, é hablar de renúncia, é hablar, oyente, de um verdadeiro chamado. Porque você disse algo muito importante ao início, pastor Johnny, e é importante que os oyentes de casa estejam atentos a isso, principalmente você que sente o chamamento de Deus. O chamamento de Deus, ele é direto a la vida de uno, pero quando aceptamos o chamado de Deus, aceptamos ser guiados totalmente por el Espírito Santo. El Espírito Santo é lo que nos guia, é el que nos lleva a lugares donde Él nos quiera llevar y ya sabe todo, o sea, tiene todo el control de lo que va a hacer. Entonces, infelizmente hoy hemos sufrido, la obra misionera ha sufrido mucho con el sensacionalismo, con el sentimentalismo, pastor Johnny, que impide que la verdadera obra venga a ser realizada a través del Espíritu Santo. Por isso, vamos, pastor Johnny, entrar mais em esta palavra. Me gostaria que os ouvintes acompanhassem, você que tire sua Bíblia aí, é importantíssimo que você nos acompanhe. E, por supuesto, entenda que o Espírito Santo de Deus em esta noite te dê interpretação de lo que verdadeiramente Ele queira de tu vida, de la maneira a qual Ele queira te utilizar em la obra misionera, pastor Johnny. Es interesante, mi amado hermano, realmente cómo está proliferando esas profecías de que Dios te está llamando para cosas grandes, Dios te está llamando para que vayas a las naciones. Mi amado hermano, yo no estoy en contra de eso, pero creo que verdaderamente Dios primero deja establecido un orden. Primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que Pastor Junior tiene ese testimonio. Él no salió afuera del Brasil sin antes Dios haber trabajado con él en su Jerusalén. Jerusalén representa la casa, el lugar donde nos desenvolvemos, es el lugar donde trabajamos, es el lugar donde nos conocen. Porque interesante es llevar la palabra de Dios donde no nos conocen. Pero recuerde, el testimonio de la transformación de Dios, el testimonio del cambio de Dios en nuestra vida, en las personas que nos vieron, en la vida que tuvimos anteriormente y la vida que ahora el Señor nos da, esa transformación. Cuando vemos que Pablo ya estaba buscando ir a Asia, cuando ya estaba buscando ir a Bitinia, y cuando el Espíritu Santo le muestra que es Macedonia, primeramente Saulo de Tarso era una región del Asia también,
pero Pablo tuvo que dar testimonio primero en el lugar donde él vivía, a tal punto que cuando lo oían hablar de Jesús, decían, ¿y este no era el que perseguía a los creyentes? ¿Este no era el que llevaba presos y los llevaba arrastrados, los llevaba en cadenas porque proclamaban a Jesús? Yo creo, mi amado hermano, que usted tiene que vivir esa experiencia. Pastor Junior, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo fue ese trabajo que el Señor, a raíz de su conversión en el Brasil, Dios trabajó con usted? Excelente punto. Y quiero decir antes de seguir, oyentes, que si Dios te ha dicho, Dios te ha hecho una promesa que usted va, aguarde, quede tranquilo. Pero como dijo el pastor Johnny, estoy totalmente de acuerdo. Yo acepté al Señor el día 23 de noviembre de 89. Y ese mismo día, el Señor me hizo una promesa utilizando los labios de una sierva que no me conocía. Era un día martes, llovía bastante y nadie de mi casa fue a la iglesia este día. Mi mamá estaba orando un año por mí y yo no quería nada con Dios. Pero este día que yo fui, yo acepté al Señor como mi Salvador. Y el momento que yo levanté mi mano aceptando al Señor, Dios utilizó a esta hermana para decir, tú, oh joven, así te dice el Señor, eis que te veo cruzando océanos, mares y fronteras, y serás un pastor sobre mi rebaño. Por supuesto, la emoción me llamaba a desear que eso fuera pronto. Yo salí de ahí ese día creyendo, incluso hasta juego con los hermanos cuando estoy contando el testimonio, que yo ya había preparado los maletines. En aquella misma semana que acepté al Señor, ya había preparado los maletines. Pero la emoción, pero no fue así. Pasé un proceso a cual el Espíritu Santo reveló hoy a través de la palabra santa de Dios, y es necesario que usted entienda, de estar ahí en mi ciudad, en la región, en Macedonia, por 8 años aproximadamente. Ahí el Señor, acepté el 23 de noviembre y me bauticé el 12 de agosto de 90. Y el día siguiente el Señor ya me levantó como obrero de su obra. Empecé de abajo, empecé limpiando el tabernáculo de la casa de Dios, empecé evangelizando, haciendo la obra misionera en Macedonia, Pastor Johnny. Es interesante, mi amado hermano, el concepto que hoy se está manejando de misionero es la persona que se está tomando fotos, y estamos en un tiempo, mi amado hermano, de mucha comunicación. Estamos viviendo, Pastor Junior, usted lo sabe, el tiempo de evangelización, las facilidades de comunicación que tenemos ahora. Fueron facilidades que no habían hace 20 años atrás. El poder trasladar un mensaje, pastor, era muy difícil. Las comunicaciones nos están ayudando ahora. ¿Cómo ve usted esto ahora? Por supuesto, antes recuerda que Pablo, donde pasaba, às vezes no podía regresar, escribía cartas, y las cartas tardaban días, meses para llegar. Y hoy la tecnología ya es tan fuerte, tan directa, que la persona al instante ella ya puede transmitir a la gente, al pueblo, lo que está viviendo. Y eso hay puntos positivos, Pastor Johnny, pero también hay puntos negativos. Es interesante, pues, dése cuenta, mi amado hermano, cómo hoy por hoy, pues repito, el pensamiento que muchos tienen de misionero es: voy a ir a conocer otro país, voy a ir a conocer otras culturas. No es ir a conocer. Para mí, he tenido la oportunidad también, bendito sea el nombre del Señor, de poder salir de mi país, de salir de Guatemala, e ir por muchos lugares donde yo jamás imaginé poder estar. Pero no solamente es ir a conocer otros lugares, es dejar mi país. Es dejar mi casa, es dejar mi familia, es dejar mis costumbres, es dejar mi forma de vivir, es dejar mi comodidad para poderme adherir a la obra de Dios y poder hacer como Dios quiere. Mi amado hermano, en esta noche pues estamos desarrollando el tema la obra misionera, y tenemos pues la bendición de tener al hermano Pastor Junior Barreto con nosotros, usted que nos acaba de sintonizar. Ese es el tema que estamos desarrollando, estamos en vivo y en directo en esta hora. Agradecemos y apreciamos su sintonía a todos los que a través de la televisión en los departamentos de Santa Rosa y Jutiapa nos están viendo, así como también por el internet nos están viendo a través de nuestras páginas web y escuchando a través de la radio. Vamos a ir a este primer
primer corte porque queremos tener esa interacción. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, ahí aparece la información, aparecen los números de teléfono, aparecen las direcciones de las redes sociales donde usted puede contactarnos. Si usted tiene alguna pregunta en esta noche que quiera formularnos, tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros y de invitado a nuestro hermano pastor Junior Barreto. Vamos al corte y volvemos. La voz de mi amado, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Continuamos con la transmisión en vivo del programa La Voz de mi Amado, sí, con el pastor Johnny Rodríguez, solo aquí por MCN Televisión, televisión de verdad. Gracias, mis amados hermanos, estamos de vuelta en esta hora y agradecemos y apreciamos su sintonía. Recuerda, estamos en vivo y en directo en esta hora desde el departamento de Santa Rosa en Guatemala. Estamos desarrollando el tema La Obra Misionera y tenemos de invitado a nuestro hermano pastor Junior Barreto. En el segmento anterior estuvimos hablando, mi amado hermano, cómo el apóstol Pablo tuvo primero que ser procesado, tuvo que ser llamado. Y en esta hora quisiéramos hablar de ese proceso. Porque todos queremos ver la obra misionera o queremos ser misioneros. Es como los que van al gimnasio. Yo creo que cuando los vemos ya mostrando sus músculos, mostrando su figura, pero eso lleva un trabajo, eso lleva una formación, eso lleva un esfuerzo. Hermano pastor, en su experiencia, lo que el Señor le dio a usted, hermano, ¿dónde usted empezó a sentir que Dios empezó a formar ese carácter para poder sacarlo de su país, para poder sacarlo de su nación? Aí está, oyentes, como havia dito o pastor Johnny, foi um processo de 8 anos, e em esse processo eu tive que mostrar verdadeiramente, testificar o que Deus havia hecho comigo. Não é fácil, por supuesto que não, porque uno tiene que dejar llevarse y guiar por el Espíritu Santo y aprender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, que la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, que el reloj de Dios no es nuestro reloj. Y el Señor entonces empezó a trabajar en nuestra vida, empezamos a trabajar para Dios, evangelizando, aún como nuevo convertido, ¿no? En ese proceso que tuvimos antes del bautismo, gracias a Dios tuvimos una orientación, pastor Johnny, de un hombre de Dios también lleno del Espíritu Santo, un hombre que estaba guiado por el Señor y nos ayudó bastante lo que era la evangelización, lo que eran las visitas en los hogares, porque como el Señor ministró a través de tus labios, para ganarmos naciones tenemos que ganar primero nuestra familia, tenemos que ganar primero nuestros vecinos, tenemos que ganar primero nuestra ciudad y por supuesto donde el Señor nos envíe dentro de nuestro propio país y mostrar que hemos sido cambiados por Dios hace parte del proceso, porque mucha gente, pastor Johnny, cuando uno acepta al Señor, la primera cosa que dice es, está se escondiendo detrás de una Biblia. Ese no es un cristiano de verdad, a ver cuánto tiempo se queda en la iglesia. Y pasé por eso, pasé por ese proceso.
acepta al Señor, la primera cosa que dice es, está se escondendo detrás de una Biblia, ese no es un cristiano de verdad, a ver cuánto tiempo se queda en la iglesia. Y pasé por eso, pasé por ese proceso. Y el Señor siempre confirmaba para serem transformadas y agarradas por el Espíritu Santo. Dios no va a hacer... Usted está en sintonía de NCN Televisión y para todo el mundo a través de www.mcntelevisión.org. Presencia de Dios, estão en la Asamblea de Dios Bautista, otros están en Portugal, son ministros de culto y quizás van a ver esta por ellos, declaramos, decretamos. Hoy usted está aquí, estás en Macedonia, declare sobre tu vida, declare sobre tu familia, declare sobre tus amigos, declare sobre las personas que te conocen, sobre tus vecinos, declare sobre las calles de Barberena. Cuando yo paso aquí en estas calles, no es mi país, pero yo declaro, yo profetizo que dejará de ser zona roja para ser zona ungida, llena del Espíritu Santo, Pastor Johnny. Así es. Interesante, pastor, como Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Me llama la atención porque al apóstol Pablo le mostraron un varón, un varón macedonio. Muchas personas piensan que la obra misionera es ya encontrarse con las 3,000 almas con las que el apóstol Pablo en un mensaje alcanzó para Cristo. Mi amado hermano, muchas veces es de uno. Interesante, mi amado hermano, porque imagínense cómo Dios tuvo que preparar al apóstol Pablo para saber que iba a predicar. Cuando le dicen a Pablo, irás delante de reyes, estarás con reyes, estarás delante de mucha gente importante, pero nunca le dijeron bajo qué condiciones. El apóstol Pablo para mí es un misionero por excelencia. Él va y va a testificar a Roma porque el Señor le dio la palabra, le dijo, vas a ir a Roma. Y cualquiera, amado hermano, que usted reciba una palabra y que le digan que va a ir a Roma. Imagínense acá en Guatemala que nos digan que vamos a ir a Roma, que vamos a ir a Italia a dar testimonio. Sí, pero no nos dice bajo qué condiciones. El apóstol Pablo fue preso. Él no iba a conocer la obra misionera. Mi amado hermano, no sé, Pastor Junior, qué nos pueda decir de esto, pero yo he visto la obra misionera porque amo la obra misionera, me gusta la obra misionera, he tenido la oportunidad de hacer obra misionera temporal, no permanente, pero amo la obra misionera. Y algo que valoro yo de la obra misionera, y el Pastor Junior lo sabe, que se lo manifesté en algún momento al principio que empezamos a conocernos, que lo que yo valoro de un ministro misionero es el valor, la valentía de creerle al Señor para dejar casa, para dejar familia, para dejar costumbres, para dejar comida, para dejar toda aquella comodidad, para ir a un lugar donde no sabemos quién nos está esperando. Pastor, su primer lugar para ser misionero fue en el país de Nepal. Mi amado hermano, ¿cuántas personas fueron con las que usted llegó al principio a trabajar allí a Nepal? O sea, que fueron con nosotros, solo fue yo y mi esposa y mis 2 hijos que eran chiquitos. Uno tenía 4, otro tenía 5 años y una maestra de São Paulo. Cuando llegamos a Nepal no había muchos hermanos, todavía eran pocos, pero ya habían sido evangelizados por otro pastor que estuvo antes de que nosotros estuviéramos. Pastor Johnny, usted habló algo interesante acerca de la renuncia. Yo veo eso como renuncia y como dependencia. Una cierta ocasión, cuando estábamos para salir de Brasil, rumbo a Venezuela, la última vez que estuvimos allá, el Espíritu Santo de Dios ministró en el corazón de mi esposa
y dijo a ella: mira esta señora con este niño, ¿qué espera este niño de esta señora? Él no tiene idea, no tiene ningún tipo de amparo, pero confía en ella. O sea, está totalmente entregado a ella, está en la dependencia de ella. Así sois vosotros delante de mí, dijo el Señor en el corazón de mi esposa. La renuncia, ella es lo primordial, es lo más importante. Salir de un lugar para el otro sin saber lo que vas a encontrar, quién vas a encontrar, cuántas personas vas a encontrar, es tener fe. Y eso sucedió con nosotros cuando fuimos a Nepal, un país totalmente, con la cultura totalmente distinta, la de nosotros de América del Sur. Asia, yo creo que Pablo, Dios, el Espíritu Santo obra de manera correcta cuando no dejó Pablo ir a Asia, porque tuvimos un choque, oyentes y pastor Johnny, cultural muy grande, emocional, psicológico. Fue una experiencia muy fuerte para nosotros, tanto desde de comida, alimentación, como costumbres de religión, costumbres familiares. Fue un choque cultural muy fuerte, pastor Johnny. Es interesante, pastor, la cuestión de cultural. Usted como brasileño, como su país natal, ha recorrido tantos lugares y se ha dado cuenta de la diversidad de culturas. Y lo que el apóstol Pablo dice: a los judíos me hice judío, a los hebreos me hice hebreo, a los griegos tuve que hacerme a los griegos. Es decir, él trató de adaptarse, esa es la palabra, adaptarse a la vida que estos hombres llevaban para poderles darle el mensaje. Pastor, más de alguno tendrá alguna duda, alguna pregunta. ¿En qué idioma usted hablaba en Nepal? Porque pues su idioma original es el portugués. Acá pues nosotros en Guatemala pues hablamos el castellano, pero en Nepal, ¿cómo era que hablaban ustedes allá? Pastor Johnny, oyentes, es algo interesante también. Nosotros antes de ir, la misión nos preparó 8 meses en el inglés, pero experiencia propia, con 10 minutos de conversación, allá ya tenía necesidad de un diccionario, porque ya tenía gastado todo el inglés de los 8 meses, que por supuesto fue totalmente insuficiente, ¿no? Y teníamos que aprender más inglés y aprender el nepalí. Nepalí es el idioma nativo de Nepal, se habla el nepalí. Es más o menos así. Cuando llegamos allá, saludábamos los hermanos cuando subimos en el altar. Aquí yo saludo mis amados y queridos hermanos, en la paz del Señor Jesús. En inglés sería: I salute you, my beloved brothers and sisters, here present in the peace of our Lord Jesus Christ. En nepalí es Dazubai Didibaini Isukrisku Nauma Sabalai Jemisi. Entonces cuando yo escuché eso, yo dije: Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y será que voy a lograr? Fue un conflicto, un confronto muy grande. Tenía la oportunidad de tener el pastor que nos llevó por una semana, nos orientando, nos llevando a dónde comer, dónde comprar, nos explicando bastante cosas. Y yo me sentía muy seguro, porque él estaba ahí. Pero cuando llegó el día que él dijo: ya me voy, fue que, no sé si se dice aquí lo mismo, la ficha se cayó. O sea, me desperté, pues yo dije: Dios mío, estaba a 56 horas de vuelo de Brasil hacia Nepal. Jamás podría volver así, que sí, ¿verdad? Y con mi familia. Y la persona que estaba a mi lado me apoyando era un indiano, hermano Luis Xavier.
E ele não falava português, falava puro inglês e os idiomas de Índia. Então foi aí, pastor, que começou os conflitos. Você sabe que allá a comida não é igual aqui, que você pede uma tortilla e você pode comer uma carnita buena, sabrosa. Allá é totalmente diferente. Allá eles adoram a la vaca e teníamos que comer búfalo. E minha esposa preparava uma boa carne, pero todo eso, la manera de sepultar la gente, la manera de se vestir, fue lo que usted dijo. Pablo tuvo que adaptarse. El proceso de adaptación tiene que acontecer en la vida de un misionero. Él tiene que adaptarse, él tiene que olvidarse de todo lo que aprendió en su país para vivir lo que Dios está permitiendo que él viva. Entonces, es una experiencia, Pastor Johnny, muy fuerte. De verdad, los hermanos que están nos escuchando no tienen idea. El Pastor Johnny habló. Estábamos en Nepal, el país donde está el Himalaya. Podíamos salir de turismo para el Monte Everest. Pero no es así. Estábamos ahí por las almas. La única vez que yo vi el Monte Everest fue el momento en que nosotros bajábamos con el vuelo y subíamos de nuevo cuando íbamos a Bangladesh y a India o a Filipinas. Pero nunca he ido al Monte Everest porque no fui a Nepal a hacer turismo. Y de eso se trata. Teníamos que vivíamos en un vilarejo y después de ahí fuimos para una ciudad llamada Pokhara, que ustedes pueden buscar en internet. Es una ciudad que está cerca del monte Annapurna, uno de los montes que está ahí, que hace parte de la cordillera del Himalaya, un monte muy bonito. Y la cultura, totalmente diferente, muy diferente, Pastor Johnny. Yo creo que los hermanos aquí en Guatemala tienen mucha libertad de servir al Señor. Sepa eso. Es interesante, sí, mi amado hermano, los que hemos tenido la oportunidad de salir fuera de Guatemala, no dentro de Latinoamérica. Dios a mí me dio la oportunidad de estar unos años atrás en Europa, estar compartiendo la palabra de Dios en Bélgica, en Francia, en Suiza. Estuve compartiendo y notar la dificultad que tienen las personas por la persecución ideológica espiritual que hay. El Evangelio de Jesucristo acá en Guatemala, para mí es un regalo de Dios. Todavía tenemos la bendición de poder salir a las calles, de poder pararnos en una esquina y proclamar el Evangelio. Hay lugares, creo, hermano pastor, tuvo que vivir esas experiencias allá en aquellos lugares donde pues no es permitido. Está alguien hablando y cae la policía, y de qué está hablando y quién le dio permiso y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues la palabra de Dios se sigue compartiendo. Creo que usted tuvo la oportunidad, Pastor Junior, de poder evangelizar familias en casas y poder sembrar la palabra. Yo creo que usted compartió el Evangelio con personas que creo que nunca las volvió a ver. Y hay un versículo bíblico, quiero leerle esto, pastor, antes de poder entrar a ello. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 25, dice acá: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Mire, ese trabajo, ese es el trabajo misionero que yo amo. El que se cree que lo que se ha sembrado es una palabra verdadera, es una semilla verdadera que no se va a perder. El apóstol Pablo sembró esa palabra. Pastor, usted conoció personas que les evangelizó, le entregó su vida a Cristo, pero nunca más los volvió a ver. ¿Se cumple esa palabra con usted? Por supuesto, Pastor Johnny, oyentes, seguramente, a pesar de que al inicio de esa entrevista, de esa programación bendecida, hablamos acerca de la tecnología que hay hoy, pero hay personas que nunca más pudimos hablar, que nunca más pudimos ver, pero supimos, escuchamos hablar de lo que fue sembrado. Hoy son pastores. Le cuento que cuando llegamos a Nepal,
tuvimos a oportunidade de administrar uma fundação com 62 niños, ou eram órfãos de padre, ou de la parte materna, ou de la parte paterna. Há alguns que sí temos contacto, incluso são hijas espirituales, pero há outros que nunca, jamás tuvimos a oportunidade de revê-los. E é uma palavra profunda, muito, pero muito profunda. Pastor e oyentes, eu costumo dizer que em cada lugar que nós vamos, foram 20 anos de missões. Agora estamos estabelecendo o ministério acá, pero foram 20 anos de missões. E eu sempre dizia a minha esposa, entre família, sempre compartimos que cada lugar que nós estivemos, quando salíamos de aí para ir para outro, deixávamos um pedaço de nosso coração. Aí, é como tive experiências, pastor e oyentes, de despertar, de sair. Quando saí de Nepal, que foram quase 2 anos, quero recordar que estivemos presos, fomos deportados por causa do evangelho. Minha esposa estuvo presa, meus filhos estiveram presos. E quero contar aqui rapidamente. Mateo e Guillermo, chiquitos, estiveram, por serem muito pequenos, passaram algumas horas dentro da celda com minha esposa. Eles deixaram, depois sacaram. E mientras estavam, meus filhos perguntavam: que era isso, mamá? Que é isso? Que lugar é isso? Por que estamos aqui? E minha esposa disse: hijos, aqui é um hotel, pero é um hotel diferente. Aqui é um hotel onde a gente nos pode ver e podemos ver eles aqui da habitação, pero não, ela estava presa. E aí fomos deportados e tivemos que sair de Nepal. Para mim foi um dolor, porque já havíamos implantado 17 igrejas aí em Nepal e já tínhamos um trabalho de quase 450 pessoas em 2 anos que aí estávamos. Houve vezes, Pastor Johnny, que me despertava por la madrugada chorando, me despertava aí chorando muito, porque sentia como que algo estava sendo sacado de meu coração, e sabia que era isso, que era a obra missioneira que havíamos deixado em Nepal. E assim foi por outros países que também anduvimos, pero Nepal marcou nossa vida. Nepal me ajudou a valorar lo que sou e lo que tenho e hasta lo que não tenho. Recuerdo, Pastor Johnny, que uma ocasião, quando estávamos comprando postres para os niños de la fundação, estávamos buscando uvas, e aquelas uvas verdecitas, sem semilla, e eu estava cerca da calle, e comecei a agarrar as uvas, e sacava as podridas, e las lançava. Isso é o que hacemos, verdade? Eu não queria levar uvas podridas para os niños, e agarrava as podridas, e las lançava, e separava, e ia pesando as uvas, e agarrando mais. Quando eu hice assim, eu senti deste lado um vulto que passava, e eu me voltei a ver, e tinham 2 a 3 niños recolhendo as uvas que eu sacava de aí, as podridas, e me miravam esperando que eu lançara mais podridas. Você me está escutando? Deus te tem aqui. Estás em Macedônia. Eres um servo, uma serva. O Senhor te ha levantado. Estás congregando em tu ministério, com o pastor Johnny ou em outro ministério. Pero eres um servo. O Senhor tem promessas. E por supuesto, desejamos que se cumpram estas promessas. Pero o Senhor te quer ensinar. O Senhor te quer preparar. Que valores tu família, valores lo que te hace falta hoje, ou lo que tienes de más, que valores de parte de Deus. E isso se quedou em meu coração, jamás lo pude olvidar. E eu me senti em aquele momento como um missionário
que tenía mucho que aprender todavía, porque aún me estaba apegando a las buenas cosas, y misiones es más profundo que eso. Pastor Johnny es tremendo, ¿verdad? No solo ahí, pero en otros lugares también. Yo me imagino que la obra misionera hace parte, como usted dijo cuando me conoció. Usted dijo que lo que admiraba en los misioneros era la renuncia de renunciar a su país, su familia, las costumbres, comida, todo eso. Así es. Sí, hermano, yo hace 6 años tuvimos la oportunidad de viajar a Colombia a aperturar una iglesia, precisamente, conociendo solamente una persona. Una única persona que conocía acá en Guatemala. El Señor permitió que estuviera con nosotros en el templo de Ministerios Palabra de Vida. Ahí se convirtió al Señor. Dios nos permitió evangelizarlo. Dios nos permitió llevarlo hasta las aguas del bautismo. Y pues en su momento retornó a Colombia, pero pidiéndonos auxilio para retornar porque no podía. Y Dios me dio una palabra y me dijo: envíalo, porque Él es el primero que te va a recibir allá, porque yo tengo pueblo allá. Seguramente hay pueblo que nos está viendo en esta hora, está sintonizándonos allá en la ciudad de Villavicencio, Colombia. Hace 6 años viajamos 3 personas, solo conociendo a uno. 3 hermanos de acá de la congregación, incluyendo el pastor actual, pastor Adoni de León, que seguramente nos estará viendo allá en Colombia, y el hermano Héctor Santos, que es el encargado del departamento de evangelismo con nosotros. Y viajamos sin conocer a nadie más que un alma. Y hoy por hoy, pastor, son cientos de personas que han conocido el ministerio, que han conocido la palabra de Dios y que se está llevando esa labor. Pero aún nosotros dentro de Latinoamérica sentimos un choque, sentimos un choque cultural, un choque emocional, un choque de no entendernos. Aún hablando el mismo castellano, habían palabras que no se entendían bien o no tenían una buena interpretación, tanto para ellos como para nosotros. Pero me pude dar cuenta, pastor, en esos 3 semanas que viajamos, que estuvimos en Colombia. Lo digo para la gloria de Dios, no me avergüenzo, durmiendo en el suelo. No estábamos buscando comodidades, que creo que eso es una de la labor misionera, pastor. Yo creo que a veces nos ven a nosotros predicando, yendo por muchos lugares, pero esa parte que no se ve, pero que Dios la conoce, pastor. Dormir en el suelo, siempre lo he dicho, si es por causa de Cristo, es un privilegio. Ese padecimiento, pastor, de la obra misionera, cuéntenos. Es verdad, es por Cristo. Usted hablando, pastor, me recordé de cuando salíamos a las montañas de Nepal para evangelizar. Tenía que salir por más o menos una semana a 10 días. Y me quedaba ausente, por supuesto, de mi hogar. La pastora estava aí bem assessorada com a esposa do hermano indiano que eu mencionei há um rato atrás, pero nós outros íamos a las montanhas. E recuerdo quando cheguei a la primeira parada, e o hermano dijo: ahorita vamos chamar a los hermanos para hacermos los cultos. Ou seja, já havíamos viajado bastante, cruzado rios, subido montanhas, e allá estávamos. E a primeira parada ele dijo: espere ahorita que já vamos preparar o templo. Mira, preparar o templo e vamos chamar a los hermanos para cultuar. E amém. E vi la casita, havia não sei como se chama aqui, onde se quedam os bues acostados, não sei como se diz, pastor Johnny, donde se quedan los bues acostados ahí. El potrero. El potrero. Y vi un potrero, la casa. Me senté a un ratito y esperando para ver si nos llevaba al templo. Y de repente empezaron a llegar los hermanos. Y el hermano que estaba ahí empezó a sacar los bues. Sacaba los bues. Y llamó a los hermanos y dijo: hermanos, el templo ya está. Já podem vir cultuar a Deus. Então, para mim foi uma experiência, porque acostumbrado em Brasil, aunque a missão que eu estava, o templo não era um templo de Salomão, pero era um templo, e nunca havia cultuado a Deus em um potreiro, assim, não, literalmente, não. E nos metimos aí e fomos.
Después de ahí visitamos unas 2 más iglesias y llegamos a la casa de una hermana para almorzar. Nos sentamos, lavamos las manos. Yo ya sabía que ahí no se come con talleres, no se usa tenedor, cuchara, se come con la mano derecha, ¿verdad? Y estaba consciente de eso. Pero la hermana pasa entregando una hoja de un árbol, una hoja grandota, y entrega. Y como hacía calor, yo creía que era para quitar el calor y estaba ahí. Y el hermano Luis me dijo: pastor, cuidado con tu plato. Yo dije: ¿mi plato? Eso es una hoja. No, pastor, es su plato. Y de verdad, con aquella hoja de árbol, así, ella venía, ponía la comida y nosotros comíamos, sentados también en el piso. Entonces todo eso pasamos. Yo nunca en mi vida, pastor Johnny, había pasado eso. Amén, hermano. Es interesante, mis hermanos, como de testimonio, un testimonio vivo, un testimonio propio del pastor Junior, vivir esa experiencia. Yo creo que la base para un corazón misionero, yo lo he dicho más de alguna vez, se lo he dicho a mi esposa, a mis hijos, recientemente se lo dije al pastor Junior, él lo sabe, y le dije: si yo he de terminar fuera de una congregación, fuera de 4 paredes, llevando el evangelio, no importa dónde, si es un llamado de Dios, yo lo hago, porque he entendido algo, mi amado hermano: la mies es mucha, los obreros son pocos. Un llamado misionero para mí es un compromiso, no un compromiso con una iglesia, porque la iglesia te puede abandonar. Lo digo con el respeto del pastor. No sé qué experiencias pudo haber tenido en algún momento de sentirse abandonado solo por el apoyo que pudieron haberles brindado en su momento. Yo sé lo que es eso, mi hermano. Yo sé lo que es estar esperanzado a que le digan a uno: mira, sigue, no pares, yo te voy a ayudar, te vamos a apoyar. Y la ayuda nunca llegó. Pero aprendí algo: el que es siervo de Dios le llora a Dios y depende de Dios. El que es siervo de hombres le llora a los hombres y depende de los hombres. Pero por eso yo bendigo al Señor y bendigo a todos los misioneros. Cuando yo conozco un misionero lo bendigo su vida, bendigo su familia, principalmente si no es alguien, en este caso guatemalteco, alguien que esté aquí, que viene de fuera, a hacer una labor a mi país, una labor que yo no estoy haciendo, pero que ellos están haciendo. Bendito sea el nombre del Señor, y oramos para que las misiones cumplan su propósito. Pastor Junior, el tiempo ha avanzado, realmente en televisión esto es bien corto, bien rápido, pero queremos agradecerle verdaderamente a usted. Antes de concluir, solamente que usted nos pueda compartir, porque no solamente fue Nepal, pero claro, Nepal, como usted lo dijo, marcó su vida, fue una escuela, creo que fue la base misionera para usted, para después desarrollarse en el resto de los países. Después de Nepal, pastor, así brevemente, usted nos podría decir qué lugares más vino después para llevar la palabra del Señor. Pastor, estuvimos en Malasia, Tailandia, estuvimos en China, en Hong Kong y Macao. Estuvimos também em Bangladesh, em Índia, Filipinas, estuvimos em México 3 anos, estuvimos em Venezuela 6 anos, em Barbados, Trinidad Tobago, República Dominicana já também pudimos estar, Panamá. Há 11 anos estivemos aqui em Guatemala, hicimos 2 bautismos em 1 ano, há 11 anos atrás, passados. Estivemos em Johannesburg, África, estivemos em Porto, Portugal, e estivemos também em Espanha. Lima, Peru, também pudimos estar, haciendo, Argentina também estivemos, haciendo el labor de llevar el mensaje de la palabra de Dios, Pastor John. Pues cada uno de estos países creo que tuvieron su propia historia, pastor. Yo creo que cada uno, no nos faltaría, no nos daría tiempo hoy definitivamente poder compartir todo lo que mi hermano en su experiencia misionera pudo experimentar. Pues el deseo de nuestro corazón, amado hermano, es que usted conozca y sepa de primera mano que el llamado misionero, ese llamado a las naciones que tanto se oye hoy, no es un simple llamado que vas a ir a un país. Se topa uno con un montón de problemas migratorios, problemas legales. Muchas personas piensan que solo es de ir, voy y me radico, pero
los países dan un tiempo establecido para poder estar legalmente, pastor. Y tiene después que ver cómo se legaliza, por cómo va a estar, quién lo va a respaldar. Todo ese proceso ustedes lo tuvieron que pasar. Todo, tuvimos que pasar todo esse processo. Pastor, o processo emocional, o processo de vencer enfermidades. Eu estive a ponto de perder mis 2 filhos em Nepal, a los dos literalmente. Já los haviam llevado para la piedra, já los haviam puesto na piedra, oravam e vomitavam sangre, e eram niños. Um tinha já 5 e o outro já ia cumprir 6. É uma dependência muito forte mesmo. Eu creio que a base, o que Deus nos chama hoje, pastor, em essa conversação que estamos tendo com os oyentes, é o amor que Deus tem a Guatemala. Deus ama Guatemala. O amor de Deus está sobre Guatemala. Está cercando todas as fronteiras de Guatemala. Claro, ele atravessa fronteiras, pero está aqui, se mueve aqui também. E tu haces parte desta história. Há muito que evangelizar aqui. Há muitas tribos indígenas. Creio que se pode viver, pastor Johnny, um pouco de Nepal aqui, se não me equivoco, verdade? Em essas tribos que estão um pouco mais aisladas, donde estão em los montes, eu me imagino, usted que conhece mais acá, poderia dizer, e há muito que fazer aqui em Guatemala. Aqui em Guatemala há muito de parte de Deus todavia. Por isso, te invitamos a que se una a nós a este chamado missioneiro em Macedônia, aqui em tu país, aí em tu casa. Lleve tu família, tu hogar a los pies de Cristo. Eu te confieso, não pude sair de mi hogar antes que Deus não hubiera hecho la obra em toda mi família. Eu digo em toda, em la maioria, ou seja, em um número significante, que verdadeiramente, independente de ministério, não que congregavam em el mesmo ministério que eu, aqui não se trata de placa de igreja, aqui se trata de igreja missioneira. Misiones está en el corazón de Dios. Dios no ha elegido iglesias para hacer misión por su placa. Dios ha elegido un pueblo que se llama iglesia para que haga su obra, Pastor Johnny. Interesante, mis amados hermanos, pues queremos agradecer en esta hora su sintonía. Pues recientemente tuve la bendición de poder conocer al Pastor Junior y poder saber por recomendación del Espíritu Santo que es un siervo de Dios. Creo con todo mi corazón que es el mejor testimonio que podemos tener los siervos de Dios. El saber que ahora está con nosotros cerca, tenerlo como un siervo de Dios para compartir el Evangelio acá en esta localidad donde el Señor nos tiene a nosotros trabajando, para mí es una bendición. Hay pueblo de Dios que siente celo cuando una congregación se abre, cuando un pastor viene. El hombre de Dios creo que no se tiene que sentir acosado. Un día me hicieron una pregunta a mí, me dijeron: pastor, ¿qué opina usted de la iglesia X que vino a abrir una iglesia acá? Me mencionaban una congregación y les decía yo nunca he considerado una iglesia una competencia. El siervo Moisés decía: ojalá todos fueran profetas. Cuando Josué llega a decirle: mira, se quedaron 2 en el campamento y se quedaron profetizando, ve a callarlos porque no están acá con nosotros. Dijo: no, déjenlos, ojalá todos fueran profetas, ojalá que todos hablaran de Dios, ojalá que todos tuviéramos a bien. Pastor Junior, bienvenido a Guatemala, bienvenido a Barberena, pastor. Bienvenido a Santa Rosa, bienvenido a este lugar. Extiendo la diestra de compañerismo, usted lo sabe, pastor, hemos dicho que el Señor lo trajo para eso, para que seamos uno en Cristo y trabajemos para el Señor, botando banderas, quitando identificación de nombres, denominación, ideología, que el único que sea exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pastor Johnny. En nombre del Señor nuestro Dios, te bendigo también, en nombre del Eterno. Agradezco también en nombre de mi familia por el amor, el apoyo de usted, de su familia y de toda la iglesia, de esta amable audiencia que por supuesto muchos hermanos, Pastor Johnny, de otras denominaciones que nos han brindado cariño, nos han brindado amor, y eso es muy importante. Por eso yo dije que Guatemala
es territorio del Señor, Pastor Johnny. Amén. Pues agradecemos en esta hora su sintonía. Enviamos bendiciones a la familia del Pastor Junior, que seguramente estarán al pendiente de esta transmisión. A nuestros hermanos en Estados Unidos, en Colombia, acá en Guatemala, a través de la televisión. Muchas gracias a los hermanos que están detrás de cámaras. Gracias por su colaboración, por su trabajo. Y repito, pues usted estará siempre teniendo noticias del ministerio, Ministerio de Avivamiento Plena Paz. Es el nombre del ministerio que el Señor le ha dado al hermano Pastor Junior Barreto, que ahora está radicado acá en Guatemala, específicamente en el departamento de Santa Rosa, en la ciudad de Barberena. Y próximamente mi hermano tendrá la apertura de el templo, el local que va a ocupar el templo para adorar a Dios. Pastor, por favor, ¿podría usted hacer la invitación y decirnos ya formalmente cuándo da inicio ya la apertura de la congregación? Mira, oyentes, ya se está acercando, ya el día sábado a partir de las 7 de la noche, 19 horas, ya vamos a estar ahí. El local es muy fácil, el antiguo Serajén, cerca del Pollo Campero, ahí donde antes funcionaba la Muni. Ahí estaremos el sábado a partir de las 19 horas, 7 horas de la noche. Estará con nosotros, ustedes no conocen, Pastor Johnny Rodríguez, juntamente con el ministerio Palabra de Vida, ahí nos bendiciendo, orando, dando inicio a esa nueva etapa de nuestra vida delante de Dios, porque estamos no abandonando, escuche, la obra misionera, porque la iglesia Avivamiento Plena Paz, ella es una iglesia misionera, pero nos radicaremos, estamos nos radicando ya aqui em Guatemala e estaremos mais a los cuidados pastoral. Estaremos preparando, quero também dizer, Pastor Johnny e oyentes, preparando jóvenes, preparando homens e mulheres para o campo missioneiro. Temos já essa inquietud de parte de Deus para preparar tanto bíblicamente como também acerca de la vivencia, lo que es la obra misionera, para que Dios pueda así enviar, no importa cuál denominación usted sea, no importa, estamos aquí para ayudarte a que entiendas lo que es la obra misionera. Estaremos ahora nos dedicando más a la parte pastoral a partir del sábado, y por supuesto Pastor John estará con nosotros ahí dando inicio, haciendo la consagración y dando inicio a esa nueva etapa de nuestro ministerio y de nuestra vida. Y el día domingo a partir de las 3 de la tarde estará con nosotros Pastor Ronnie Pinto, estará veniendo directamente desde San José del Golfo, estará predicando y un grupo de adoración estará veniendo también exaltando el nombre del Señor. Será de bendición, esperamos a todos ustedes. Y ahí serán dados los días de reuniones que vamos a tener y los horarios también para que por supuesto usted pueda participar. Usted que está congregando, usted puede ir con tu pastor, pero usted que está desanimado y no congregas más, usted que está apartado, usted que aún no ha tenido ese contacto, esta intimidad con Dios, te invitamos para que participe con nosotros de las reuniones, empezando ya el día sábado. Sábado será dado inicio con llave de oro, la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Pastor Johnny Rodríguez con todo el ministerio de avivamiento ahí, Palabra de Vida. Pues ya lo saben mis hermanos amados, ahí a partir de este 27 de mayo y domingo 28 de mayo, pues ya es la apertura oficial del Ministerio de Avivamiento Plena Paz, donde el Pastor Junior Barreto, juntamente con su familia y el resto de hermanos de la congregación, estarán ya sirviendo al Señor formalmente. Y repito, acá pues MCN Televisión está al servicio del ministerio. Pastor Junior, por favor, MCN Radio también, usted lo sabe, lo hemos hablado fuera de cámaras, lo hemos platicado, y yo me gozo, me alegro por tener un siervo de Dios cerca, que por fin encuentro a alguien que me entienda, alguien que me entienda como Dios quiere que se trabaje, alguien que entienda la obra de Dios, alguien que ame la obra de Dios. Y para mí amar la obra de Dios es dejarlo todo por Él. Es dejar todo lo que me conviene, es dejar todo lo que yo quiero, es dejar todo lo que yo pienso, por hacer todo lo que me diga Él, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pastor, que Dios lo bendiga. Pastor Junior, muchas gracias a usted, a su familia, a todos aquellos que nos están viendo a través de la televisión, a través del internet. Un saludo para aquellos que verán a distancia este mensaje. Por favor, quisiera, Pastor, si usted, seguramente ahora por la comunicación, usted quiera dar un mensaje a aquellos que están en Nepal, a aquellos que están en Malasia, pues usted, que mejor que nadie que los conoce, pueda dejarles un mensaje en el idioma que usted considere apropiado. Que Deus abençoe a todos os queridos irmãos que estão em escuta aí dessa programação, que estão acompanhando, os irmãos aí de Brasil, aí de Vitória do Espírito Santo, também de São Paulo, também de Pernambuco. Que Deus abençoe a todos vocês. Orem por esta obra, por este ministério a qual o Senhor tem levantado. Também bendecimos a los hermanos de México, de Venezuela, de Panamá, que por supuesto estão na escuta. Os irmãos de Portugal, Deus abençoe os irmãos de Portugal. Antes de começarmos essa programação, estávamos recebendo mensagens dos irmãos de Portugal. Que Deus abençoe o irmão Ricardo, a irmã Daniele. Que Deus abençoe, enfim, todos os irmãos que estão em sintonia dessa transmissão. Também os hermanos de Espanha, que Deus bendiga os hermanos de Espanha. God bless the brothers and sisters in Nepal. Manju, God bless you and your family. Jesus, the big work in your life, I have in my heart more loved for you. Jesus blessing, Jesus blessing. Deus bendiga Pastor Johnny, Deus bendiga queridos e amados irmãos. É um gusto, Pastor Johnny, compartilhar com vocês esta programação, verdade? Para mim ha sido de bendição, espero que para ustedes também. Pues así es, mis amados hermanos, les cuento, no es la primera ni la última vez que tendremos al Pastor Junior Barreto con nosotros. Estamos trabajando ya para que pues pronto ya la palabra de Dios esté saliendo a través de este medio a todos los lugares a donde el Señor quiera, a través del Pastor Junior, a través de aquellos ministros del Espíritu que creen al Señor y que creen en la edificación del cuerpo de Cristo con el único propósito de exaltar el nombre del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, muchas gracias. Siga en sintonía de MCN Televisión y de MCN Radio. A todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ministerios Palabra de Vida presentó el programa La Voz de mi Amado con el pastor Johnny Rodríguez desde el Serinal, Guatemala, Centroamérica. Esperamos que este mensaje de la Palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Gracias a él conquistaron rey. Somos televisión que hace la diferencia porque estamos al servicio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, proclamando el Evangelio del Reino de Dios. MCN Televisión, un canal diferente. MCN